Queridos hermanos, en esta fiesta de la Navidad, donde todos nos dejamos tocar hondamente en nuestro ser, porque se trata de Dios, pero de Dios que se hace niño para hacernos renacer a nosotros a formas de vivir diferentes. Y nadie puede vivir indiferente, a pesar de que nuestras indiferencias existen, pero como indiferencias están llamadas a superarse porque uno no puede vivir toda la vida de esa manera. Esa indiferencia de un mundo, como decía el Papa el día de ayer, en la noche, un mundo que ha hecho del dinero, de las pulsiones, de los deseos propios de placer y de las ambiciones su centro, y que ha empezado a perder su horizonte, su camino. Nos viene, por lo tanto, hoy día, en la mañana, esta misa del día, en donde luego de la consternación y belleza de la Nochebuena, nos levantamos para seguir siendo acompañados por este Dios. Nos dice el Evangelio de Juan que este Dios nos manda su palabra. Y esta palabra es una palabra que hace posible la vida de todo. Es la palabra que está dirigida hacia Dios y que quiere que todo lo que es creado y hecho por la palabra pueda dirigirse a Él. Y por lo tanto, todos nosotros que somos creados por Él, nos orientemos hacia ser semejantes a Él. Y eso implica, por parte nuestra, la disponibilidad a escuchar permanentemente la palabra y simultáneamente a comunicarla. Por eso el empeño tan grande del Papa Francisco de llamarnos a una iglesia que comunique, que sea misionera, que hable, que le hable a la humanidad. Estos días turbios que hemos vivido nosotros, pero que son días turbios también en toda la humanidad hoy día, están vividos todavía con la idea de que podemos vivir sin palabras, que podemos encerrarnos en nosotros mismos y, como Caín respecto a Abel, sin decir palabra, destruir al otro. Sin siquiera preguntarle, ¿no será que por alguna razón te quiere más a ti que a mí? ¿No será que de repente hay algún misterio que no he comprendido? No. Me encierro, prejuzgo y asesino. Esa actitud sectaria, encerrada, solipsista, solitaria, incapaz de salir de sí para poder inclusive explicar los dolores que tenemos. Es el estilo, el modo en que nos ha habituado el mundo actual individualista a encerrarnos sin ver más allá de nosotros mismos. Está acabando esta época. Lo que pasa es que acabando esta época individualista, estamos llamados a abrir una época solidaria, hermana, que trata las cosas, que profundiza. Me sorprendió enormemente hace poco que fui a visitar una universidad en donde un grupo enorme de chicas era la promoción más grande, todas estudiaban psicología. ¿Por qué razón? Porque ya empieza a existir en nuestra humanidad personas que saben que estamos enfermos. Y las muchachas brindan su vida para empezar a curar a la gente humanamente. En la reunión que tuvimos de todos los grupos que se convocaron, nos convocamos mutuamente el día lunes pasado, salieron cosas de este tipo también. El deseo y la necesidad de entendernos,
de tomar iniciativas para dialogar y comprender dónde están las raíces de nuestros problemas. Por eso hoy día en el Evangelio que nos preside en esta misa, el tiempo de Navidad se prolonga como un tiempo de llamado al diálogo. Y el diálogo es introducir un modo de relacionarnos que antes de actuar siempre trata las cosas, las piensa, las pondera, trata de ver más allá de lo que serían los intereses inmediatos y trata de buscar cuál es aquello que es conveniente y bueno hacer. Por eso se dice que la palabra es vida, porque cuando conversamos empezamos a entender la vida de otra manera y nos vivificamos. En ese diálogo que tuvimos, no todo fue alegría y dicha. Algunos decían cosas en oposición a otros. Pero fue interesante que cada uno empezó a entender que parte de lo que se decía, de la posición contraria, tenía algo de razón. Y fue muy interesante porque al final todo el mundo salió muy satisfecho, a pesar de que no habíamos podido solucionar todavía nada. En estos días escribiremos un documento para que todos lo puedan conocer del diálogo que hemos tenido este último lunes. Pero hoy día el Señor nos dice que estamos necesitados de ser engendrados de la palabra. Dice el texto, vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuantos la recibieron les da el poder de ser hijos de Dios si creen en su nombre. Porque estos, los que lo recibieron, no han sido engendrados ni de sangre, ni de carne, ni voluntad humana, sino de Dios. Recibir a Jesús es entrar en nuestra vida en las mismas categorías con las cuales Dios piensa. Es, en cierto modo, una forma de divinizarse, poder de ser hijos de Dios. Pero hay personas que creen que divinizar es endiosarse y creen que por ser creyentes están por encima de los demás. Hoy el texto nos está diciendo más bien que dejándonos engendrar por la palabra, somos hijos de Dios como Dios es, el Dios que se hace niño. La divinización del ser humano pasa por considerarse hijo y hijo que se encarna en los pobres, en los últimos. De hecho, cuando dice el texto después, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, se está diciendo con un término, carne, que es lo más débil del ser humano, la carne en el aspecto más débil. Y la palabra se hizo debilidad, se hizo la debilidad de un niño. Los seres humanos durante los últimos 4 siglos nos hemos dedicado a afianzar nuestro poder. Algo verdadero tenía, necesitábamos libertad. Pero la libertad verdadera es cuando se ama. Y por eso al cabo de 4 siglos estamos viendo un proceso de destrucción de la humanidad que requiere de todos nosotros el ser generación que empieza a resolver estos problemas, como estas chicas que estudian psicología. ¿Qué cosas puedo hacer yo para que podamos construir la paz en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestro ser, en las relaciones entre los pueblos, en las zonas campesinas, en las zonas urbanas, en las situaciones más exprimidas, en donde hay mucho hambre, miseria, en las zonas en donde hay corrupción y hay narcotráfico?
cómo inventar juntos, a través de la palabra, una manera de pacificar que implique por nuestra parte el anonadamiento del Señor, el hacerse simple como el Señor para poder comprender desde la simplicidad de la vida todo lo que podemos hacer para el bien de todos. Por eso, hermanos y hermanas, el Papa ayer ha dicho que una Navidad a espaldas de los pobres no es una Navidad cristiana. Es una Navidad pensada en términos de una gran fiesta que exalta el poder y no hace ver lo más importante, que es la misericordia y la caridad del Señor para con la humanidad. El Señor se hizo pobre, la palabra se hizo pobre y habitó entre nosotros. Y así todos somos cogidos en la salvación. Todos somos invitados a salvarnos. ¿Quién de aquí o del mundo puede decir que nació poderoso? Todos nacimos como Jesús y Jesús consagró ese nacimiento. Fuimos engendrados por una madre, acogidos, nos pusieron un vestidito y simultáneamente cada uno de nosotros aprendió a vivir siempre desde lo pequeño. Lo que pasa es que cuando nos hacemos grandes, queremos que ya lo pequeño no interesa. Y lo que interesa permanentemente es la actitud pequeña de Dios que nos dice, si no recogemos y tenemos en cuenta a los que más sufren, a los pequeños, a los niños del mundo que están sufriendo la guerra, a los niños que han vivido en esta tierra felices de niños y que hace poco algunos de ellos han muerto en condiciones terribles por esas trifulcas que hemos tenido. El futuro se necesita construir a partir de escuchar la palabra de este pequeño que se va a hacer grande, pero que siempre vivirá y morirá como pequeño, sin olvidar nunca su pobreza. Por eso, hermanos y hermanas, intentemos en adelante, a partir de este camino, esta experiencia de reconocer el dolor ajeno y de brindar todo lo que somos y tenemos para compartirlo. No duden de que ese es un camino verdadero de felicidad. Se decía en la reunión que hemos tenido, lo que está pasando, dice uno de los interventores, es que el alma peruana está sumamente golpeada. Tenemos que reparar el alma del Perú. Tenemos que hacerla un alma de esperanza, no un alma que infunda la agresión, la violencia, las respuestas calculadoras y previsoras de intereses propios. Hermanos, que esta Navidad, el Señor que no ha sido visto por nadie jamás, como dice el texto, y que solo ha sido visible porque nos lo ha contado Jesús. Dios es Padre. Que este Dios que a nadie ha visto jamás y que solamente conocemos por Jesús, llene de fuerzas, de iniciativa, de imaginación, de inspiración a todos los peruanos y peruanas, y nos pongamos a conversar para poder trabajar y ser trabajadores de la paz y de la esperanza en nuestro país. Y que Dios los bendiga y feliz Navidad para todos.